Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, aquí a través del Ministerio Evangelístico Rompiendo Límites. Una vez más trayendo la poderosa palabra de nuestro Dios, que es refrigerio para sus vidas, que es alimento espiritual para muchos que ya estamos creyendo en el Señor Jesucristo. Bien, hoy estoy trayendo un tema, pero este tema tiene un título, es una interrogante. Una interrogante que si no has creído en Jesús, si no has aceptado en Jesús, es bueno que hagas tú mismo esa pregunta para tu vida, que dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30. Y dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una vez más dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oremos. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Maravilloso Señor, que en esta hora, Padre bendito, has permitido, Señor, que esta palabra tuya sea, Señor amado Dios, expuesta, Padre, a muchas personas que no conocen tu nombre, que no saben de ti, Señor, para que ellos puedan venir a tu camino, Padre, y puedan ellos tener la salvación que tanto nosotros, Señor, estamos en ese mundo de que por Cristo somos salvos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Bien, amigos, aquí la palabra de Dios nos enfoca de una persona que hizo una pregunta a otras personas. La palabra de Dios se encuentra en este momento cuando Pablo y Silas, ellos van a Filipo. Filipo, una ciudad que tenía, estaba gobernada por el Imperio Romano. Era una ciudad romana. Pero Pablo y Silas en sus viajes misioneros habían llegado ahí, pero en ese lugar que ellos predicaban también en las sinagogas, había una jovencita que le daba ganancias a sus amos porque ella tenía un espíritu de adivinanza, de adivinación, y ella, cada vez que veía a Pablo y a Silas, siempre les hablaba y les decía, estos señores son los hijos de Dios, son los encomendados de Dios, a Él adorarle, a Él escucharle, porque ellos traen palabras de salvación. Y eso lo hacía la chica, siempre lo hacía, de tal manera que molestó esto a Pablo, y Pablo sacó ese espíritu inmundo de esta niña. Eso que no le generara ingresos a sus amos, los cuales ellos agarraron a Pablo y a Silas con los magistrados y los azotaron, los castigaron y los metieron a la cárcel. Pero cuando llegan a la cárcel, al carcelero se le dice que realmente ellos lo pongan en una seguridad máxima, que lo tengan bien custodiado, que no lo soltaran, que lo pongan pero bien asegurado. Este mandato había recibido este carcelero, y él dice que lo metió en el calabozo lo más adentro posible y le aseguró sus pies con cepo. Este carcelero cumplía su trabajo, y no solamente tenía a Pablo y a Silas como presos, sino que tenía muchos presos, y estos presos estaban a su cargo de él, que cualquier cosa que podía pasar con estos presos corría la vida de él, que si se escapaban estos presos, él iba a ser ejecutado, porque la responsabilidad estaba en este carcelero. La palabra de Dios no menciona su nombre, pero hace referencia de su trabajo. Era un carcelero de la ciudad de Filipo. Este carcelero cumplía tal como es. Cuando le dieron la orden, dice que lo metió a lo más profundo, quiere decir de que los guardó de tal manera que ellos de ahí no escaparan para nada. Y para asegurar, sus pies fueron, dice, con cepo, asegurados con cadenas, todos ellos.
Eso era la realidad, su vivencia de este personaje. Pero la palabra de Dios habla algo que pasó. Dice que mientras que Pablo y Silas, ellos estaban orando, que estaban presos, pero estaban orando y cantando también alabanza al Señor, vino de repente un terremoto que sacudió todos los cimientos de la casa, digamos, del lugar, de la ciudad y sobre todo de esta cárcel. La palabra de Dios nos habla y dice que fueron abiertas las puertas de la cárcel, todas las puertas fueron abiertas. Y también las cadenas fueron soltadas. O sea que las personas, los presos que estaban adentro, quedaron libres de sus ataduras. Y las puertas estaban abiertas como que ellos podían escapar. Podían escapar. Pero cuando este carcelero se da cuenta, porque se había quedado dormido por la situación que de repente, cuando se despierta por el terremoto, ve que las puertas estaban abiertas y se imaginó que ya no había ningún preso, que todos estaban fuera. Porque la situación amerita de que cuando hay un movimiento sísmico, nadie se quede en sus casas. Recuerde usted mismo, amigo o amiga, o usted que me escucha, cuando hay un temblor, no sé que a la hora que sea, pero todos salen de su casa. Y las personas que han experimentado un terremoto con mucho más razón todavía salen, así sea segundo, tercer, cuarto piso, igual van a salir a la calle. Y si tienen que sacar a su hijo cargado, van a hacerlo. Lo que ellos quieren hacer es salvar sus vidas. Pero este carcelero, él, al despertar, se encuentra con todo esto de que las puertas están abiertas. Se imaginó que ya no había nadie. Y su imaginación mayor fue, ahora me van a matar. Porque no hay ningún preso, me van a matar. Ellos no van a entender de que hubo este terremoto, pero me van a matar. O sea, ella se sentía un hombre muerto. Se sentía un hombre que ya acababa su vida ahí ya. Y cuando su esposa y sus hijos se enteren, simplemente llorarán, porque ya ni lo verán seguramente. Eso es lo que se imaginaba este personaje. Es lo que decía. Mas Pablo, clamando a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal. ¿Por qué? Porque este carcelero ya se sentía morir y quiso matarse. En vez que lo maten, él quiso matarse. Y Pablo estaba viendo todo esa escena que estaba pasando con este carcelero. Y él dice, a gran voz, clamó y diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Al escuchar este carcelero estas palabras, como que le volvió el alma al cuerpo, como que nuevamente comenzó a vivir. De lo que ya se sentía morir, de lo que él se quería asesinar, como que nuevamente reaccionó y algo pasó en su cabeza que no entendían por qué los presos no habían salido, no se habían fugado. Este carcelero comenzó en su vida a moverse algo de que aquí había pasado algo diferente, que esto de acá no era normal para él. Entonces dice, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Realmente esto cambió su vida a este carcelero, porque ella pensaba de que su vida había acabado ahí. Y cuando se enteró que realmente todos estaban ahí, y no solamente se enteró, sino que él, tomando luz, se fue para allá y encontró a Pablo y a Silas, y dice, se puso a sus pies de Pablo y de Silas. Y no los dejó ahí, sino que eso, como digo, cambió su vida y lo sacó del lugar donde estaban. Este carcelero lo sacó a Pablo y a Silas, dice, y le hizo una pregunta, y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo?
esta pregunta que marcó su vida a él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estaba entendiendo el carcelero de que su vida no era una vida correcta ante Dios, que su vida no era la adecuada para poder ser salvo, que su vida era una vida que estaba en perdición. Por eso que su pregunta era: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se sentía perdido, como muchas de las personas que se sienten perdidos y no saben qué hacer. Realmente las personas, todos no somos iguales, de hecho que no. Todos somos diferentes, porque si fuéramos iguales, entonces no hubiera ninguna diferencia. Y todos pensamos diferentes, y todos actuamos diferentes, y todos decimos cosas muy diferentes. Nuestra vivencia es diferente la una de la otra. Había unos jóvenes que estaban pasando por árboles frutales, y entre ellos comenzaron a dialogar. Quizás uno dar a entender de que sabía más que el otro, donde decían: este árbol es de la fruta tal, porque más o menos conocía a las hojitas, porque no veía fruto. Y el otro con poco que refutaba. Y así ellos se iban entre uno y otra cosa. Pero cuando llegaron a un árbol que estaba lleno de fruto, entonces todos coincidieron en que ese fruto, ese árbol era del fruto que ellos veían. ¿Qué quiere decir? De que a la persona se le va a conocer justamente por lo que es la persona. El carcelero demostró que realmente su vida no era una vida donde él iba a ser de perdición. Él comenzó a demostrar los frutos que realmente tenía que dar. Comenzó a demostrar en su vida lo que realmente Dios estaba haciendo en la vida de él. Hay muchas personas que es diferente, al contrario, que las preguntas que deberían hacer, la pregunta realmente que debería hacer, no la hacen, sino que hacen otras preguntas. Muchas personas saben que Dios existe, pero dicen: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Para que yo oiga su voz. Muchas personas que conocen, que saben que hay Dios, pero no viven como Dios quiere. Dicen: sí, yo sé que hay Dios, pero yo vivo como quiero. Otras personas dicen: bueno, me están hablando de pecados, me están hablando de condenación, pero ¿qué he hecho yo para ser condenado? No toman conciencia de la vida que están llevando ellos. No toman conciencia de realmente cómo es su vivir. Y dicen simplemente: bueno, ¿qué he hecho? Muchas personas llegan a su casa, hacen desastres y después se victimizan y dicen: bueno, ¿qué hice yo? No hice nada. Me provocaron para hacer algo. Es la vida que realmente una persona comienza a marcar y a decir: ¿qué he hecho? El pueblo de Israel también decía eso. La tribu de Judá decía, y está registrado en Jeremías 8:6, donde dice ellos: ¿qué hemos hecho? No entendían de las cosas malas que estaban haciendo. Su vida de ellos era una vida simplemente donde yo soy el inocente. Todos me están haciendo víctima a mí. Después las personas también dicen, otro tipo de personas dice: ¿qué me falta? ¿Por qué Dios en mi vida sí tengo todo? Acá puedo disfrutar, puedo tener. ¿Para qué Dios? Acá hay que vivir la vida. Acá hay que disfrutar la vida, dicen muchos. Había muchas personas que realmente su diario vivir era lograr bienes, y de tanto lograr bienes,
dicen, bueno, ahora descansaré de todo lo que tengo. No entendiendo que si el hombre ganare todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, o ganare a todo el mundo, y si perdiere su alma, ¿de qué le valió ganar todo el mundo? Por eso que hay personas que dicen, ¿qué más me falta? No sabiendo que lo que les falta es lo más importante, a tener a Cristo en su vida. Teniendo una vida adinerada, una vida de disfrutes nada más, lo más importante es la vida en Cristo Jesús. Otras personas escuchan de Dios, escuchan de la vida de Jesús, escuchan de lo que Jesús hizo en el mundo cuando estaba acá, y les predican a ellos, les hablan de la palabra de Dios, y después dicen, bueno, ¿qué pues haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? O sea, en otras palabras, a Jesús lo pones en un costadito de tu casa, o lo pones en el rincón de tu casa, o lo pones debajo de tu colchón, debajo de tu cama, y te preguntas, ¿y qué haré con Jesús? Está muy parecido como que unos ponen sus estatuas y lo ponen en un rinconcito, o otro rinconcito, o en otro rinconcito. Acá es peor, porque realmente dicen, ¿dónde? ¿Qué haré con Jesús? Amigo, y la respuesta es aceptar a Jesús. ¿Qué harás con Jesús? Aceptarlo a Él, porque Él es el único Salvador. Cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, entonces estás respondiendo a tu pregunta, ¿qué haré con Jesús? Y Jesús quiere que realmente tú le aceptes a Él. Porque el aceptarle a Él es estar con Él. La palabra de Dios nos habla en Mateo 12:30, donde dice, si no aceptas a Él, estás contra Él. O sea, la palabra de Dios es tan clara, dice, bueno, si tú no aceptas a Jesús, estás contra Jesús. No hay otra alternativa más. Por eso que si la pregunta es, ¿qué pues haré con Jesús? Aceptarlo. Es la única respuesta, aceptarlo a Él. Porque si tú no aceptas a Él, vas a estar en contra de Él. Mientras que Él le sigue esperando que tú le aceptes a Él, tú sigues dando vuelta en tu cabeza la pregunta y dices, ¿qué haré pues con Jesús? No, hoy día no le acepto a Jesús, mañana todavía. Llega mañana y dice, no, hoy día no, porque todavía tengo que yo ser profesional. Cuando sea profesional, aceptaré a Jesús. Y cuando eres profesional dices, no, ahora tengo que tener un buen trabajo para que yo pueda aceptar y tener tiempo para aceptar a Jesús. ¿Qué pues haré con Jesús? Aceptarlo. Eso es lo que tendrías que hacer, amigo mío. Amiga, tú que me escuchas. Preguntas que vienen en la vida, pero preguntas que tienen una sola respuesta. Jesús. ¿Qué pues haré con Jesús? Aceptarlo, porque Él realmente ha venido para que tenga salvación. Y de ahí, ¿qué puedes hacer? Otra pregunta. La pregunta que hizo el carcelero de Filipo. Me imagino yo a este carcelero, que él de repente también en su vida, donde él no conocía de Jesús, porque él era un romano, que vivía en Filipo, él quizás se preguntaría y diría, ¿quién es Dios? Yo estoy viviendo mi vida. ¿Quién es Dios? Si acá en la cárcel, estoy encargado de la cárcel, tengo dinero, tengo fama, tengo posición. ¿Quién es Dios? ¿Para qué oír la voz de Él? Si todo lo tengo por acá. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho yo para qué? Para poder estar ahí metido, buscando de Dios, alabando de Dios, si puedo disfrutar, si puedo hacer muchas cosas. No. Y me perdone Dios, pero ¿qué me va a perdonar si yo no he hecho nada? Yo soy una persona buena.
Quizás el carcelero se decía estas preguntas. Y es más, con lo que él ganaba podía decir, ¿qué me falta a mí? Mi esposa, mis hijos están disfrutando del trabajo que yo tengo. ¿Qué me falta? ¿Para qué recibir a Dios? Era su diario vivir de este carcelero. ¿Qué necesito? Pero realmente vino la pregunta a su vida, una pregunta que de su interior salió, que una pregunta que tapó todas esas otras preguntas. En otras palabras, que esa pregunta que hizo, con esa respuesta, tuvo respuesta para las otras preguntas que hizo él mismo. El carcelero, en ese momento, ya no le servían las preguntas, porque realmente, ¿quién era Jehová? Quería saber quién era Dios. Que la pregunta que de repente se hizo en un momento, ¿quién es Dios? Como que muchas personas hoy en día se están preguntando también de repente, ¿quién es Dios? Pero Dios es el creador de los cielos y la tierra. Él es Dios. Quizás la pregunta se decía, ¿qué he hecho? En ese momento el carcelero se dio cuenta de decir, sí, yo he hecho lo malo. Quiero saber de Dios porque yo he hecho lo malo. Y lo malo que estoy haciendo me está llevando a una condenación, me está llevando realmente a una perdición. Y viene la otra pregunta y dice, ¿qué me hace falta? Te hace falta Dios. Y él comenzó a ver esa necesidad en su vida. ¿Qué me falta? Me falta Dios en mi vida. Realmente yo quiero hacer mi vida diferente a la que estoy llevando. Y la otra pregunta que dice, ¿qué puedes ahora hacer con Jesús? ¿Qué puedo hacer con Jesús? ¿Qué debo hacer para ser salvo ahora? De su interior comenzó a él a nacerle esa pregunta y decir, yo no quiero vivir de esa manera, yo quiero ser salvo, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque muchas personas saben que están actuando mal, pero no saben qué hacer para ser salvos. Pero en esta tarde, amigo, hay una sola solución, hay una respuesta. Y la respuesta para esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta para tu pregunta. Esa es la respuesta para tu vida cansada que estás llevando, para tu vida en pecado que estás llevando, para tu vida que te está llevando a la condenación. La respuesta es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Este carcelero realmente recibió algo muy maravilloso, recibió una respuesta que ni siquiera se le imaginaba. Porque él solamente estaba pidiendo una respuesta para su vida, estaba pidiendo una porque su vida estaba acabada, pero solamente él quería una respuesta para él. Pero Dios, cuando te quiere dar algo a ti, te da a ti y te da para más. Por eso que la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y lo maravilloso que Dios da es que no solamente tú, sino que también tu casa será salva, dice el Señor. Por eso que realmente hoy en día, amigo, acepta a Jesús como Señor y Salvador para que seas salvo tú y tu casa. El Señor quiere sacarte de una vida donde estás llevando una vida terrible, y Dios quiere que realmente tú vivas bien. Este carcelero disfrutaba de dinero, disfrutaba de alta alcurnia de repente, disfrutaba de muchas cosas, pero lo que no disfrutaba era de Dios en su vida. Por eso que él entendió que realmente en su vida tenía que hacerse él una pregunta y decir, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Así también, amigo, tú en esta tarde, amiga que me escuchas, decir, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Tu vida de repente, tu vida cada vez está yéndose de picada. No sé cómo estás viviendo tú, pero si estás sin Cristo, de hecho que estás viviendo mal. Estás viviendo para una condenación, para una perdición. Y en esta tarde el Señor viene a decirte, cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Porque Dios quiere que no solamente tú, sino toda tu descendencia, toda tu familia también sea salva y pueda disfrutar por la eternidad en Cristo Jesús.
Cree en el Señor Jesucristo. Algo tan simple que podríamos decirle. Solamente creer en Dios. Solamente creer en Él para que puedas tú disfrutar de eso. Dios quiere salvarte de tu pasado. No sé cómo es tu pasado, amigo o amiga que me escuchas. Porque todos tenemos un pasado. Pero nuestro pasado puede ser de repente tan negro o tan cualquier de color que sea, pero tan desastroso delante de la presencia de Dios. Pero Dios quiere sacarte de ese pasado. Quiere salvarte de ese pasado. Aparte de eso, Dios quiere salvarte de tu presente, porque no sé cómo estás viviendo tú. Pero si Cristo no está en tu vida, estás pasándolo muy mal. Y Dios también quiere sacarte de eso, quiere salvarte de tu presente. Y quiere salvarte de tu futuro. Porque si tú no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tu futuro es un desastre, tu futuro es la perdición eternamente. Pero si tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, no solamente tú, sino tu familia será salva. Y tu futuro habrá cambiado, porque ya no estarás viviendo en una vida de condenación, sino en una vida realmente de goce, una vida eterna. Por eso Juan 3:18 dice, el que no cree en el Hijo, ya es condenado. Dice, el que no cree en el Hijo, ya es condenado. Por eso que el apóstol Pablo le dijo al carcelero, dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso nuestro Dios que nos está dando la salida a una pregunta que realmente quizás muchos de ustedes ni se habían imaginado. Pero en esta tarde la pregunta que debes hacerte, ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Solamente creer en Jesús. Solamente creer en Él para que seas tú redimido de tus pecados. Que si tenías pecados tan negros o tan rojos o tan oscuros, Dios limpia tu vida y te deja como una blanca lana. Todo tu prontuario pasado es borrado. Y tu presente de que estás viviendo ya no va a ser tu forma de vivir como la que estás viviendo, sino que tu vida será cambiada. Porque ya no vivirás tú por tu propia cuenta, sino que Dios y su Santo Espíritu, Él comenzará a regenerar tu vida. Que si antes eras ladrón, ahora ya no eres ladrón. Que si antes eras adúltero, ahora no eres adúltero. Si eras fornicario, ya no eres fornicario. Si eras mentiroso, ya no eres mentiroso. Tu vida cambia, tu vida actual comienza a cambiar. Para que tú puedas tener un goce en el futuro. Para que tu futuro sea también salvado. Por eso es que cuando Dios salva a una persona, salva todo tu tiempo. Tu pasado es borrado, tu presente es cambiado y tu futuro es en gozo en el Señor. Dios quiere eso para ti, amigo. Dios quiere eso para cada uno de su creación. Pero hay que aceptar a Él. No está solamente en el conocer que Dios existe. No solamente en saber que Dios es bueno. Lo importante es de que uno acepte a Jesús como Señor y Salvador, que acepte a Dios en su vida de tal manera que Él comienza a cambiar tu vida diferente a la que era antes. Y tu manera de pensar es diferente, porque ya no dirás, ¿quién es Jehová? Ahora tú dirás, Jehová es mi Dios, Jehová es el que cambió mi vida. Eso es. Y cuando te preguntes y digas, ¿dónde? ¿Qué haré con Jesús? Jesús está. Ya no lo tendrás en un rincón de tu casa, sino que tendrás en tu corazón. Porque Él hará de ti una nueva criatura. Amigo, tú que me escuchas, si has aceptado estas palabras, si has escuchado estas palabras y quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador, haz esta oración conmigo. Padre amado, en esta hora que he escuchado tu palabra,
Me he dado cuenta de que mi vida era un fracaso, que mi vida estaba destinada a la perdición, que cada vez que caminaba me iba yendo cada vez más a la oscuridad, que mi vida cada vez más se degradaba, se degeneraba. Pero gracias por tu palabra, mi Dios, que ha hecho que yo pueda entender de que sin ti no soy nada. Que no solamente está en conocer que tú existes, sino que realmente yo quiero que estés en mi vida. Acéptame, Señor Jesús. Acéptame y sálvame de este mundo que está pasando todas las situaciones. Salva mi ser. Perdona mis pecados, porque quiero ser salvado por ti, Cristo bendito. Quiero creer siempre en ti, para que mi familia también sea salva. Perdona mi vida y haz una nueva criatura, Señor Jesús. Te lo pido de todo mi corazón. Amén. Así es, amigo. Nuestro Dios es tan maravilloso. Una oración de fe cambia tu vida. Una oración de fe te hace pasar a un lugar maravilloso, un lugar de salvación. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Este es el mensaje. Le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aceptar a Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, conmigo será hasta otra oportunidad. Amén.